Hay una frase que dice, estamos aislados, pero nunca solos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Aun cuando parezca que todos estamos conectados tecnológicamente, hoy vivimos la tasa más alta de soledad, que va a ayudarte mucho para que tú puedas comprender un mensaje de esperanza en este tiempo tan crítico. El curso se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Hay temas preciosísimos y tú puedes solicitarlo ahora mismo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60. Voy a repetir una vez más, +5512 98 100 14 60. Hoy vamos a tocar uno de los temas que últimamente es muy hablado entre las personas, y es que allí en los diversos medios de comunicación, redes sociales, porque hoy todos estamos conectados, muchas personas expresan lo que están sintiendo. Aquel sentimiento que asfixia a la persona, aquel sentimiento donde uno no sabe cómo tratar soledad. No nacimos para estar solos, pero tampoco nacimos para sentirnos solos en la vida. Y vamos a buscar aquí respuestas en la palabra de Dios, y hoy vamos a encontrar mucha esperanza. Prepárate, vamos a orar, vamos a pedir que Dios pueda hablarnos directamente mediante su palabra, y por eso te invito para que juntos podamos hacer una oración. Querido Dios, estamos listos para poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Que tu palabra pueda traer esperanza, pueda llenar el vacío que hay en nuestro corazón, pueda ayudarnos a encontrar respuestas a aquellos sentimientos que cargamos en la vida, podamos comprender a través de tu palabra cómo tú siempre estás a nuestro lado para poder disipar nuestros miedos, nuestras dudas, pero también para acompañarnos, que nunca estamos solos. Podemos estar aislados probablemente, pero nunca solos. Ayúdanos a comprender que tus promesas son reales y se cumplen perfectamente. Por eso abrimos tu palabra, para que puedas traer a nuestro corazón paz y que hoy nos puedas abrazar tan fuerte y podamos sentir tu compañía, sentir que estás allí, bien cerca de nosotros. Háblanos y que tu Santo Espíritu pueda mostrarnos estas verdades en el nombre de Jesús. Amén. Hay una estadística que me llama mucho la atención. Cada 60 segundos, aproximadamente 11 millones de personas teclean en Google "me siento solo". Un solo minuto y más de 11 millones de personas buscando alguna solución, buscando alguna alternativa, diciendo qué cosa es lo que yo tengo que hacer. Me siento solo. ¿Ya tu corazón se invadió alguna vez por aquel sentimiento de soledad? ¿Ya te sentiste solo en la vida? Y tú sabes que este no es un sentimiento moderno. La soledad ha acompañado al ser humano a través de toda su historia desde que el pecado entró en el mundo. Porque el ser humano fue creado para vivir en un relacionamiento cercano con Dios y también para poder relacionarnos entre seres humanos. Allí en el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco que éste se sienta solo. Le haré una compañera, le daré una ayuda. Dios nos creó para poder relacionarnos, para poder vivir en comunidad, para poder ayudarnos, para poder sentir aquel abrazo físico, para poder ver a una persona que sea capaz de sentarse a nuestro lado, de escucharnos, de vernos llorar, de abrazarnos. Nos creó seres sociables. Solo que la soledad a veces invade la vida por diferentes circunstancias. Y el ser humano ha pasado en su historia, en su experiencia, muchas veces aquel sentimiento horrible de soledad. Y sentirse solos no es falta de fe. No. Mira, David un día escribió lo siguiente. En el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 16 hasta el versículo 18, dice así: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. El versículo 17 dice: la angustia de mi corazón aumenta.
sácame de las congojas, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Aquí David ya está mencionando incluso algunas causas o algunas cosas que causan la soledad. Y él dice, yo tengo angustia, me siento solo, estoy afligido, me siento culpable, porque la culpa también te puede llevar a tener ese sentimiento de soledad, de aislamiento, donde parece que Dios no te escucha, o parece que Dios no te perdona y te sientes solo en el mundo. Y la gente, en lugar de ayudarte, te critica. Y aquí obviamente David está reclamando porque él se siente solo. Las personas que él creía que estarían a su lado no están. Y su corazón se angustia. El ser humano tiene que lidiar, tiene que luchar y tiene que aprender en la vida a poder sobresalir y a poder encaminar aquellos sentimientos que en un momento van a invadir su corazón. Nadie está libre de esto. Y esto no es falta de fe. Aquí él demuestra, y expresando a Dios sus sentimientos, demuestra su confianza que tiene en Dios. Y una de las cosas más lindas que me enseña la Biblia es que cuando me siento solo, yo sé a dónde correr, yo sé a dónde ir. Y aquella soledad que un momento puede invadir y puede tomar control de la vida, va a desaparecer. Hay una frase, por allí alguien mencionó, lo bonito de sentirse solo es tener a alguien a quien decirlo. Y claro, cuando tienes a alguien a quien decir, ya no estás más solo, estás acompañado. Ahora, David decía, Señor, líbrame porque yo me siento solo. Me siento solo, estoy solo. Y un día él comprendió que jamás estuvo solo, que Dios siempre estaba con él. Cuando él escribe el libro de Salmos capítulo 139, versículo 7 hasta el versículo 10, mira lo que dice. Salmos 139, versículo 7 hasta el versículo 10. Dice así, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si es que desciendo al Seol, es decir, a la sepultura, y ahí hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, donde yo vaya, en cualquier circunstancia o situación que yo me encuentre, tú estás. Yo no puedo huir, yo no puedo escapar, porque donde vaya está tu presencia. Tú estás conmigo. Y cuando uno entiende esto en la vida, desaparece aquel sentimiento de soledad. Porque yo quiero definir en este momento, ¿qué cosa es la soledad? ¿Sabes? Hay dos tipos de soledad. Hay una soledad que es una soledad voluntaria, donde el ser humano quiere estar solo, decide estar solo y se siente feliz estando solo. Sí, es un tipo de soledad. Hay personas donde elige un momento, dice, ¿sabes qué? Necesito estar solo. Lo usan para reflexionar, para emplear su creatividad, para poder hacer alguna cosa grande en la vida. Jesús nos enseñó para poder estar en privado y en soledad cuando nos comunicamos con Él. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, el libro de Marcos o los 4 evangelios cuentan que Él se apartaba de la gente, pero no lo hacía porque no le gustaban las personas, lo hacía para estar en comunión con su Padre. Entonces esa soledad le traía satisfacción, le traía placer, porque estaba en comunión con Dios. Entonces hay un tipo de soledad que es ese tipo de soledad que trae satisfacción, que es la soledad voluntaria. Tú decides y quieres estar solo. Pero hay otro tipo de soledad que es la soledad impuesta. Eso es terrible. Por ejemplo, hablemos hoy, hay una soledad impuesta para aquellos que están contagiados con coronavirus. ¿Qué cosa sucede con esas personas? Se les aísla. ¿Ellos quieren estar solos? No, no quieren. Pero tienen que estar solos, aislados, alejados de la familia, alejados de todos, para evitar el contagio con las otras personas. Esa no es una soledad voluntaria, esa es una soledad impuesta. Una circunstancia te obliga a estar en soledad.
Y es allí donde el ser humano tiene que enfrentarse a una realidad que él nunca esperó en la vida. Entonces aquí yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Tú estás solo o solitario? Porque ahora yo quiero hablarte más, no de aquel que elige estar solo, aquel que quiere estar solo y siente placer un momento estar solo, porque necesita tiempo para reflexionar, para crear, para hacer, sino quiero hablarte de aquel sentimiento que invade el corazón y aun cuando tú estés rodeado de tantas personas, sigues sintiéndote solo. Es aquello que se llama la orfandad del corazón. El vacío inmenso que hay en el corazón. Porque tú puedes estar rodeado de tantas personas, acompañado de tantas personas, pero te sientes solo. Te sientes vacío. Parece que todos tienen oportunidades, tú no tienes. Parece que todos sonríen, tú no sonríes. Parece que a todos les va bien y a ti no te va bien. Empiezas a comparar tu vida, a analizar tu vida y te sientes solo, totalmente solo. Y sabes que eso es terrible. Esta es la soledad que causa dolor, que causa tristeza, que causa insomnio. Esta es la soledad donde incluso si es que se alarga por mucho tiempo te puede llevar a tener depresión, cuadros de ansiedad, de depresión. Se dice que todos aquellos que tienen o están diagnosticados en depresión son personas que se sienten solas y abandonadas en la vida. Entonces este es un sentimiento terrible que puede traernos enfermedades físicas como enfermedades psicológicas. Soledad. Aquel sentimiento con el cual no hemos aprendido a lidiar en la vida. ¿Sabes qué cosa es lo que me encanta cuando yo abro la palabra de Dios? Cuando yo voy a Hebreos y dice que yo tengo un sumo sacerdote refiriéndose a Cristo, que Él sufrió todo lo que yo sufro hoy. Y Él me entiende perfectamente, por eso debo acercarme con total confianza, porque Él experimentó mi dolor, Él sabe qué es ser tratado injustamente, Él sabe qué es ser traicionado, pero ¿sabes una cosa? Jesús sabe qué se siente cuando en el corazón se crea ese sentimiento de soledad. ¿Tú sabes que Jesús también se sintió solo alguna vez en su vida? ¿Recuerdas tú aquel momento cuando Jesús ya fue condenado para poder morir en la cruz? ¿Quiénes estaban con Él? Solamente los evangelios cuentan que estaba Juan, el discípulo amado, y María y otras mujeres, porque todos sus discípulos, aquellos que debían estar a su lado hasta el último momento, no estaban. ¿Quiénes estaban a su lado? Gente que le insultaba, gente que le injuriaba, gente que se burlaba. Satanás incluso, tomando la forma humana, estaba allí para poder desanimar a Jesús, para que Él pueda desistir aún en ese momento de su plan. Burla, escarnio. ¿Dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los discípulos? Estaba totalmente solo y después de haber pasado ya varias horas, incluso parece que la naturaleza también se aisló. La Biblia dice que hubieron tinieblas a partir del mediodía. Todo era oscuro. El sol dejó de brillar. La naturaleza creada por el propio Salvador, por el propio Creador, que era Jesucristo, porque Juan capítulo 1 dice que Él participó y Él estaba en la creación y Él es el Creador. Se negó a ver todo ese sufrimiento. Ahora, el Padre, el cielo entero, estaba presenciando y en la oscuridad que se dio a partir del mediodía, estaban allí cerca de Jesús. Obviamente que el Padre no revelaba su gloria, porque si no todos hubiesen muerto. Sin embargo, estaba allí sufriendo, estaba la divinidad entera. Pero es allí en la oscuridad donde Jesús se sintió también solo. Y mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34.
Es un texto realmente extraordinario donde allí narra momento final, el momento cuando Jesús fue crucificado. Dice así, era la hora 9. Y Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está diciendo es, Padre, ¿por qué me has dejado? Estoy solo. Nuestros pecados hicieron la separación entre Cristo y su Padre. La culpa de la humanidad estaba sobre Él. Y Él se sintió solo, totalmente solo. Sin embargo, por medio de la fe, tú vas a ver que las siguientes palabras, es consumado es. La salvación del ser humano está realizada. Y su última palabra en la cruz es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros también estemos invadidos por ese sentimiento de soledad, cuando nuestros amigos nos han abandonado, cuando las personas que más queríamos nos han traicionado, cuando todos nos dan la espalda y pensamos que nadie se ha quedado a nuestro lado, cuando la oscuridad llega a nuestra vida, cuando no hay evidencias para seguir creyendo que alguien nos acompaña, debemos seguir confiando en Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Aun cuando se sintió solo allí, ¿por qué me ha desamparado? Incluso allí el evangelista o allí el escritor coloca las palabras que Jesús pronunció, que ni siquiera fueron traducidas. Eloí, Eloí, lama sabactani. Imagínate aquel grito de desesperación, de angustia que sintió Jesús. Y es que la soledad te lleva a esa angustia, donde tú quieres gritar y quieres encontrar una respuesta inmediata. Jesús por eso entiende cuando tú te sientes solo. Y hoy Él quiere dejarte todas sus promesas para que tú nunca más vuelvas a sentirte solo en la vida. Y mira la mayor promesa que Jesús hizo antes de ir al cielo. Juan capítulo 14, versículo 18. Es un texto corto, pero tan importante, especialmente para los momentos en los cuales nos sentimos solos. Juan 14, 18. Dice así, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. ¿Y sabes a quién está prometiendo Jesús aquí en Juan capítulo 14? La venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sería nuestro consolador, nuestro compañero, aquel que camina al lado de, aquel que está listo para consolar, listo para abrazar, aquel que nos acompaña en cualquier circunstancia de la vida. Y Jesús dice, yo me voy, pero ustedes no quedan huérfanos, ustedes quedan acompañados. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer las promesas de Dios. ¿Tú le crees realmente? Y si tú crees que las promesas de Dios son reales, escúchame, no estás solo. Tú estás allí viendo este programa, escuchando este programa, solo, no hay nadie a tu lado. Ves, ahí hay un sofá, una pequeña mesa, una luz prendida, y estás frente a un computador, frente a la televisión, estás escuchando la radio, te sientes solo y dices, todos me abandonaron. Escúchame, la promesa de Dios es, no estás. Tú no puedes ver mi presencia, pero yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí a tu lado, nunca te dejé. Nunca. Tú no estás huérfano en esta vida. Entonces cuando sientas aquella orfandad interior, cree en las promesas de Dios. Él ha prometido que nunca estarás solo. En medio de tu angustia, recuerda, nunca estás solo. Y por favor, en la soledad no busques soluciones que van a empeorar tu situación. Hay personas que cuando se sienten solas van tras una adicción. Van tras el alcohol para adormecer su dolor. Conocí a una mujer que me decía, pastor, yo fumo 40 cigarrillos por día porque parece que eso me tranquiliza. Usted no sabe el vacío, el grito que hay dentro de mi corazón, de mi vida. Usted no entiende las heridas y cicatrices que yo tengo. Yo ya pasé por mucho dolor.
Mi vida está llena de cicatrices profundas, algunas de ellas mal cerradas, y parece que esto calma, parece que esto me adormece. Por eso es que tengo que estar siempre fumando y fumando. Y no sabía que al caer en esa adicción, la soledad aumentaba, la culpa aumentaba, el problema no se resolvía, porque la soledad tiene una sola cura: creer en las promesas de Dios. Y ahora te voy a decir algo que aparentemente suena irónico. ¿Sabes cuál es la cura para la soledad? Un momento más de soledad en el lugar correcto. ¿Dónde? A los pies de Jesús. Estás solo, es el mejor momento para entregar a Jesús tu soledad y decir: yo creo en tus promesas y yo sé que tú estás aquí conmigo. Por eso es que Jesús se apartaba de las multitudes y se iba al desierto para orar. Y que ese momento de soledad pueda ser reemplazado por un momento de satisfacción, porque eso cambia cuando estás en la presencia de Dios. Es allí donde se llena el vacío. Porque todos tenemos en el corazón un vacío que tiene la forma y el tamaño de Dios, y que solamente Dios puede llenar. Probablemente te sientes solo porque perdiste un ser querido de manera repentina. Tú no estuviste y nadie está preparado para eso. Hoy vas a la casa, vas al cuarto, los recuerdos te llenan y te sientes solo. Te sientes solo porque acabas de separarte. Te sientes solo porque estás lejos de familia. Te sientes solo por alguna circunstancia. Circunstancias en la vida nos llevan a tener ese sentimiento, pero cree en las promesas que Dios tiene para ti. Habla, expresa, escribe, pero cree en las promesas de Dios. Yo te voy a dar aquí algunas promesas para que tú puedas creer. Salmos capítulo 23, versículo 4 dice: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Repite estas promesas cuando te sientas solo. Tú estás conmigo. Salmos capítulo 27, versículo 10, dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová nunca me abandonará. Estoy hablando para alguien que fue rechazado, fue abandonado por sus propios padres, y sientes que nadie te ama. Tienes carencia afectiva. Nunca recibiste un abrazo. No sabes qué es decir mamá porque fuiste criado por los tíos, por los abuelos, o alguien te adoptó y te sientes solo.